Lacan desarrolla las fórmulas de la sexuación entre los años 1971 y 1973, entre los seminarios 18 y 20. Y va a ser en el seminario 20 precisamente donde las vamos a encontrar lógicamente formalizadas en la escritura tal como las conocemos. El objetivo principal es abordar la problemática inherente al goce y fundamentalmente las posiciones masculina y femenina. Ya la palabra sexuación implica un distanciamiento con respecto al término sexualidad, en referencia a lo anatómico, lo biológico en juego, pero además es un término con el que Lacan pretende abordar la relación entre lenguaje, cuerpo y goce, y por supuesto ir más allá del desarrollo freudiano en torno a la roca viva de la castración. La sexuación es el término, o mejor dicho, sexuación, es el término que utiliza Lacan para situar que el sujeto queda afectado por un imposible, por un vacío. En este sentido, no puede pensarse como fundamento de identidad, ¿no? La sexualidad no puede pensarse apuntalada en ningún indicio anatómico para pensar en torno a ello la identidad. Solidariamente a estos desarrollos, la formulación del no todo es crucial. Desde el seminario 18, que Lacan comienza a marcar la diferencia entre el significante y la letra, más precisamente entre lo que es del orden de la palabra y lo que es del orden de lo escrito, va a ser crucial situar los antecedentes de todos estos desarrollos que luego se formalizan en el seminario 20. Recordemos que Lacan va a definir a la letra como litoral entre saber y goce, ¿no? La letra entonces va a quedar del lado de lo real, mientras que el significante del lado de lo simbólico. Pero además, Lacan se va a servir de los desarrollos de Peirce y de Frege para situar en términos lógicos esta concepción del no todo. Este desarrollo va tomando forma hasta que en el seminario 19, Lacan va a introducir la diferencia entre el campo del uno o de lo uno y el campo del otro. Desarrollo que es solidario de la diferencia entre el significante y la letra, como mencionábamos recién, y también de los desarrollos de la función de lo escrito. Entonces, tenemos algunos antecedentes, ¿no? Antecedentes en el concepto de función de Frege, que le sirve a Lacan para poder distanciarse de los términos hombre, mujer, femenino, masculino, respecto de la psicologización y la anatomía. Y otra referencia importante es Russell, ¿no? La paradoja lógica, junto con los desarrollos de la lógica de Peirce, quien retoma las proposiciones de Aristóteles, pero va a desarrollar la función proposicional. Al mismo tiempo, en el seminario 20, Lacan introduce una modificación en la noción de goce y distingue dos posiciones, o lógicas, respecto de la posición del sujeto, hombre y mujer, ¿no? Se trata de términos proposicionales, en el sentido matemático, por lo que cualquier ser hablante, ¿no?, va a tomar posición, se va a posicionar en una de estas dos. Aclaremos que el goce del cuerpo como tal es asexuado, ¿no? Es decir, que está marcado por la imposibilidad de hacer uno de dos. Entonces, comienza tomando como punto de partida el mito de la horda primitiva freudiana, ¿no? Es lo que va a ubicar en lo que ustedes pueden ver del lado izquierdo de las fórmulas. Ese lado izquierdo va a representar la lógica de lo universal, ¿no? Lo igual para todos. Y esto se corresponde con el goce fálico. Con relación a este goce fálico, sabemos que con el término falo, Lacan no se refiere al órgano, sino que indica el ingreso al registro simbólico. Esto hace referencia al campo del sentido, del significado incluso. Por lo tanto, todo ser hablante se ubicará en tanto sujeto de discurso de este lado, ¿no?, del lado izquierdo, también llamado lado macho, lado hombre. Lo importante es que aquí reina la lógica del atributo, ¿no? El falo es eso que va a impedir el encuentro entre los sexos. Luego a la derecha, otra lógica, ¿no?, donde está presente el goce fálico, pero además hay un goce otro, llamado suplementario.
es decir, del no todo. Y se trata aquí de un conjunto abierto, es decir, sin excepción, y que indica que más allá del lenguaje, lo que hay es otro goce que no se encuentra bajo la regulación de la función fálica. Es decir, un goce que podríamos decir se encuentra a la deriva y que aparecería como un suplemento. Respecto de este goce, Lacan va a decir que se siente en el cuerpo, pero está fuera del lenguaje. Esto quiere decir que no puede ser dicho. A este lado lo va a llamar lado mujer, ¿no? Volviendo a aclarar que esto no tiene que ver con las mujeres, sino que se trata de una lógica que no se sostiene en el falo, ¿no? En la función del falo. Entonces, lado 1. Existe al menos una X que no está sujeta a la función fálica, ¿no? Esto aparece escrito como existe un X que no phi de X, el campo de lo necesario. Abajo, escribe, toda X está sujeta a la función fálica, lo escribe de la siguiente manera, para todo X, phi de X, el campo de lo posible. Ahora pasemos al otro lado. Así nos encontramos con que no existe una X que no esté sujeta a la función fálica. Y lo escribe de la siguiente manera. No existe un X que no phi de X. Es decir, que aquí nos encontramos con lo indecible, con lo que no se puede enumerar. Y por ende no entra en la cuenta, ¿no? Va a quedar situado ahí entre el 0 y el 1. No existe X, es lo que marca el campo de lo imposible. Y debajo, a la derecha, no toda X está sujeta a la función fálica. Es decir, no todo X, phi de X. Aquí no se trata de un no todo como particular negativo, en el sentido de alguno no, ¿no? Sino que lo que dice es que la mujer tiene relación con la función fálica, pero no toda. Es decir, que no arma conjunto. Aquí es donde se funda precisamente el campo de lo contingente, ¿no? Entonces, de este segundo lado, no existe una X que no esté sujeta a la función fálica, no existe un X que no phi de X, campo de lo imposible, y al mismo tiempo no toda X está sujeta a la función fálica, es decir, que no toda X phi de X, el campo de lo contingente. En este sentido podemos ver que la función fálica se diferencia del no todo, y Lacan se sirve de la lógica de los cuantificadores para dar cuenta de la posición sexuada del ser hablante. Se va a referir al no todo como algo completamente diferente a la negación del universal. No significa ninguno, sino que para Lacan el no todo sitúa lo indecible del sexo. Por eso la función fálica hace de imposible, el acceso a la relación sexual. En este sentido, la femineidad siempre tiene algo de extravío, ¿no? Si el falo es el significante de la falta en el otro, y por lo tanto el significante del deseo, es el que designa la falta misma del significante. Entonces lo que podemos ver es que estas fórmulas están compuestas por conjunciones. De un lado, el campo de la excepción, ese lado en relación con el goce del otro, encabezado por el padre de la horda primitiva y quien puede gozar de todas las mujeres, y la excepción a ese goce. En ese sentido hay al menos uno no afectado por la castración en tanto se pone en juego cierto límite. Y el no todo, que no es una excepción, sino que hace referencia a cierto goce que consiste en la ausencia de la totalidad. Lo que nunca cierra y se sostiene en la imposibilidad de totalizarse. Lacan va a decir, a todo ser que habla le está permitido, tal como lo formula explícitamente la teoría freudiana, inscribirse en alguna de estas dos partes. Tales son las únicas definiciones de la parte llamada hombre y de la parte llamada mujer para lo que se encuentra en la posición de habitar el lenguaje.
Esto quiere decir que Lacan se ocupa de elaborar el cuadro, ¿no? El cuadro de abajo, el que está debajo de las fórmulas, utilizando distintas escrituras. Esas escrituras son diferentes de acuerdo a qué se trate, del goce fálico, del goce del otro y del goce femenino. Y va a ubicar del lado llamado hombre al sujeto dividido y al falo. Y va a situar la articulación de los dos lados, ¿no? De los dos campos, trazando un vector que sale del sujeto barrado al objeto A. Es eso lo característico del fantasma, ¿no? Y da cuenta del modo en que del lado macho se aborda al otro sexo, al otro del sexo. Del lado mujer escribe la tachado, ¿no? Y desde allí parten otros dos vectores, otras dos flechas, que dan cuenta de esa especificidad de no toda, ¿no? Precisamente por quedar dividida. De esas dos direcciones, una de ellas se dirige al matema del significante de una falta en el otro, y la otra va hacia el falo. El primer punto que tenemos que remarcar es que en ambos casos, de ambos lados se tiene relación con el goce fálico. El falo opera como el único significante para ambas posiciones, en lo que respecta a la entrada al campo de la sexualidad, ¿no? En su articulación con el lenguaje. Ser hombre o mujer es un asunto significante. Pero sí, la manera de hacer con esa posición es lo que va a marcar la diferencia. El no todo de la posición femenina no significa incompletud, sino que indica la existencia de un goce que no guarda relación con el falo, que es lo mismo que decir que hay un goce suplementario. Entonces, el famoso axioma que dice «la mujer no existe» hace referencia a la falta de un lugar de excepción. Implica lo que no hace conjunto, cerrado. Mientras sí existe un todos los hombres fundado por el campo de la excepción, que es el lado izquierdo. Este punto es importante porque nos pone frente a la existencia de un goce otro, un goce que está más allá de la función del falo, que no puede decirse ni localizarse. Y es importante entender que el campo del no todo no se confunde con la incompletud. No se trata de que es no todo porque la mujer no tiene algo, porque algo le falta. Repetimos, esto no porque no se trate de una diferencia respecto de los hombres y las mujeres, digamos. Se trata de aquello que no puede universalizarse, que no puede hacerse todo. Se trata de un límite al todo. Está relacionado con la inconsistencia, no con la incompletud. Ahora vamos a intentar pensar estos desarrollos a la luz de la importancia del campo de los goces, que a lo largo de la enseñanza de Lacan este no ha sido un tema menor. Lo importante es que en la diferencia que mencionamos al principio entre el campo del uno y el campo del otro, algo viene a fundar lo real como imposible. Entonces, si dijimos que todo ser que habla se inscribe de un lado u otro de las fórmulas, decir el ser que habla nos pone ya frente a la relación del ser hablante con el cuerpo, el goce y el significante. Y en este punto es que hay algo allí que no puede escribirse. Esto que no puede escribirse es la relación, la proporción sexual. Para Lacan, el otro va a ser el otro del cuerpo y el otro del sexo. Lo otro, si queremos ser más precisos. Eso otro que no hace conjunto ni relación. Y en este sentido, el goce que llamamos fálico es el goce que se entrama en la lógica significante, el goce que está articulado al lenguaje. Podemos decir que es el goce que resulta de la relación a la palabra, ¿no? Se trata de un goce que Lacan, va a situar fuera de cuerpo. Se trata de un goce que hace de las veces de la relación sexual que no hay. Es un goce que intenta suplir, velar y se pone en el lugar del goce que no,
podemos decirlo de ese modo. Mientras que el goce femenino no responde a la lógica fálica. Se trata de un goce en el cuerpo, pero fuera de discurso, va a decir Lacan. El modo en el que el ser hablante se las tiene que arreglar con el goce que queda fuera de cuerpo, con el goce fálico, le va a dar lugar al goce llamado fantasmático, en la medida en que es el fantasma el que le da un marco, limita y construye el soporte de la articulación simbólico-imaginaria de ese goce, ¿no? En el intento de hacer relación, de suplir la no relación sexual. Se articula en ese punto falo y fantasma. Pero el goce femenino, también llamado goce otro, no goce del otro, cuidado con esta confusión, ¿no? El goce femenino instaura la cuestión de eso que es otro para sí mismo. Es decir, eso otro que implica la división, salir de lo uno. En este sentido, al goce femenino se accede rasgando los velos del goce fantasmático, porque está más allá de la función fálica. En este punto, es el que hace referencia a un goce más allá del significante, más allá del saber, más allá de eso que se hace con el semblante, podríamos decir. Se trata de un goce que no puede decirse y que va a requerir la vía de la escritura. Por supuesto, no es sin el orden del otro como camino, ¿no? Pero presenta precisamente su carácter de indecible por estar fuera del lenguaje. Y es este fuera del lenguaje lo que implica la falta del significante que nombra a la mujer y la imposibilidad de escribir la relación sexual, ¿no? Esto es lo que indica para Lacan el punto inconsistente del otro. En este sentido es que respecto del goce y sus pluralidades, en eso que no cesa de escribirse, ¿no? De lo necesario que encontramos la función del falo, en tanto eso que no cesa de no escribirse queda del lado de lo imposible, es por esto que la relación sexual no cesa de no cesa de no escribirse. Por tal cuestión nos encontramos con una afirmación que Lacan hace al final de la clase del 20 de febrero del 73. Y dice así: ese goce que se siente y del que nada se sabe, ¿no es acaso lo que nos encamina hacia la existencia?